Hola. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Me Hola. escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Estoy tratando de... no me ven porque estoy desde la computadora, por eso no me pueden ver, así que voy a ir aceptando a quienes vayan ingresando. A ver si ingreso desde acá. No, chicos, les voy a pedir... Ah, se acopla mi... Ahí está, se acopla con mi teléfono, así que por eso no me pueden ver, porque estoy desde la computadora. Les voy a aparecer así en imagen para... Hoy la clase de hoy la va a dar Patricia por esta vía. Voy a ver si está conectada. No, todavía no llegó a conectarse. Pues les decía que la clase de hoy las va a dar Patricia. Así que vamos a esperar a que ella se conecte y esperamos al resto de los compañeros que se sigan sumando. A ver, que hay más personas esperando. Mundijuegos.com. Lo único, chicos, les vamos a pedir seguramente para que no se acoplen y demás, digamos, para que no haya interrupciones, eh, que desactiven el micrófono, pero las cámaras déjenlas prendidas. Después, si hay alguna pregunta y eso, Patricia habilitará el micrófono. Bueno, ¿ya estamos? Gaby, ¿estás ahí? Sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hay 39 ¿Cómo estás? participantes, están ingresando. Bien, ¿Más? bien. Vos me estás escuchando y me estás viendo, ¿verdad? Sí, no, vos no me podés ver porque estoy desde la computadora, pero sí me vas a escuchar. Bien, bien. Porque tuve un inconveniente, ¿sabés? Se me había perdido la posibilidad de salir con la cámara porque, bueno, no sé, viste acá hay poca conectividad en este sitio y aparte de eso, no sé qué pasó con la cámara que había desaparecido. Así que bueno, la otra instancia era el celular, por eso te pregunto si me No, escuchás y me sí, ves no, bien. se te ve Bueno, bárbaro y se te escucha bien también. bueno, eso de bárbaro ya ha sido muy generosa.
en estos tiempos. Bueno, Hay yo hoy 42 día... participantes, así que cuando ¿Cómo? quieras, ¿Ya estamos entonces? bueno, La persona de color agarra. Lo que les pido, por favor, que inhabiliten los micrófonos, los alumnos, porque si no se hace muy complicado esto. Bueno, les doy la bienvenida en esta clase, en el día de hoy, a todos y a todas. Les pido, por favor, que colaboren un poco con este método tan especial que estamos abordando en estos tiempos, y que, bueno, nos vamos a tener que adaptar. Entiendo que no es fácil para muchos de nosotros, pero bueno, no nos queda otra. Así que les cuento, hoy vamos a comenzar con lo que es la naturaleza y los elementos de las sociedades. Vamos a abordar ese tema para luego hacer un análisis sobre la cronología del curso. Así que bueno, espero que el tiempo nos beneficie. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nace este tema de asociarse, de las sociedades, ¿no? Desde épocas antiguas. Tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad siempre la posibilidad de aunar esfuerzos en común, la persona humana, para poder llegar a determinadas instancias y lograr determinados negocios, viene ya desde la antigüedad, y de esto estamos hablando evidentemente cuando nos remitimos al código de Hammurabi, que fue el primer ordenamiento jurídico que existió, a la antigua Roma, cuando existían algunos meros contratos asociativos que se basaban en el derecho común específicamente. Me disculpan un segundo, ¿me pueden cerrar la puerta, por favor, ahí? Que ingrese por allá, cerrame esa puerta. Porque Patricia, acabas desapareciste de pantalla. Desaparecí de pantalla. Sí, o sea, se te escucha, pero no se te puede ver. ¿Ahora? Tampoco. Ahora Ahí sí. estoy. Listo, Sí, listo. no toqué nada, ¿viste? Esto es un tema, yo no sé si es en la localidad esta que pasa, y aparte, bueno, todos estamos en nuestras casas y no vivimos solos, así que no nos falta un perro, un chico o un marido que aparece. Bueno, volviendo al tema. Ya desde tiempos antiguos, en el medioevo, las primeras expediciones que se hacían, donde una de las personas se ocupaba de poner el transporte para hacer los negocios, supónganse Venecia, Génova, y por otro lado, este tipo de expediciones implicaba que, si bien una de las partes ponía el trabajo, la otra parte ponía el capital. Entonces, dependía absolutamente de la posibilidad de éxito que tuviera esta embarcación y de los negocios que hiciera en función de la actividad, supónganse las sedas, el vender sedas y demás. Bueno, si tenía éxito, los beneficios iban a ser distribuidos entre el socio, que era el que ponía el trabajo, que viajaba, ponía la embarcación para hacer este tipo de operatoria, y por otro lado el socio capitalista, que era el que ponía el dinero para hacerlo. Esto entonces se remite históricamente a lo que podría ser una sociedad actual de capital-industria. Bueno, después tenemos como antecedentes la banca de San Giorgio en Roma, donde se hacían depósitos y luego estos depósitos se daban en préstamo, y así sucesivamente hasta llegar a
a la época en donde se sanciona en el 1807 el Código francés. ¿Qué Código francés sirve como antecedente de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Bien, como así también las ordenanzas de Bilbao, son los antecedentes que tenemos en la sanción de nuestro Código de Comercio, que fue promulgado en 1862. El proyecto es de 1859 y promulgado en 1862. Luego tenemos como antecedentes también, y en lo que hace a nuestra materia, la Ley de Sociedades, que fue promulgada en 1900, se crea en 1971 y reformada, se promulga en 1971 y reformada en 1983. Bueno, a partir de esto, ustedes dirán, bueno, el mundo cambió, nosotros hicimos un breve relato de lo que es el tema, cómo la gente se asociaba y cómo a partir del comercio que se llevaba adelante se asociaban para llevar adelante operaciones de negocios y demás. Bueno, actualmente con toda la globalización que hoy el mundo lleva adelante con empresas controladas, controlantes, vinculadas y demás, todo esto diríamos, la legislación deja de lado la parte, diríamos, local para trasladarse y transformarse en un ámbito que tienen que definir una legislación armónica. Por ejemplo, cuando podemos tomar como ejemplo las actividades que pueda llevar adelante la Unión Europea. Bueno, ¿cómo se legisla esto? ¿Qué leyes se aplican? Bueno, son los Estados miembros los que, se me está yendo la cámara todo el tiempo, los Estados miembros los que son los que se encargan de buscar la armonía, para la armonía de carácter, diríamos, legislativo, ¿no? Ustedes no me ven ahora, ¿no? Se escapó, me escapé. Es como que vas y venís Sí, en por el eso, video. esto anda mal, esto anda mal. Bueno, Sí. más o menos, sí, pero vos sabés que ni toco el No, me mouse parece y que puede ser la desaparezco. conexión, quizás. Sí, no, es terrible, es malísima, acá es malísimo esto. Bueno, en virtud de esto, vamos a introducirnos ahora específicamente en la Ley de Sociedades, en el artículo que define lo que es una sociedad. A grandes rasgos, ustedes saben que hubo una modificación del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto del 2015. Entonces, a grandes rasgos vamos a definir y analizar el artículo que habla que habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, sigo yéndome, cuando una o más personas en forma organizada, conforme los tipos previstos en la ley, y obligando a hacer determinados aportes en función y para la producción e intercambio de bienes y servicios, se organizan para beneficiarse con las ganancias y soportar las pérdidas. A grandes rasgos el artículo dice esto, ¿no? Obviamente de memoria no, pero bueno, esto nos define la naturaleza y los elementos que vamos a estudiar en función de lo que es este artículo, que en realidad define ampliamente todo, no solamente la naturaleza de la sociedad, sino también cada elemento define lo que más adelante vamos a estudiar en profundidad. Ahora bien, como les dije hace unos instantes, este artículo sufrió una reforma, porque antiguamente decía que cuando dos o más personas, y ahora habla cuando una o más personas, y esto deja de lado, en cierta forma, lo que era el contrato plurilateral, ¿verdad?, de organización de una sociedad, para dejar el paso a que pueda llevarse adelante la instrumentación, la constitución de una sociedad
por el acto, diríamos, de voluntad unilateral de una persona. Fíjense lo interesante que es esto, que es una novedad, que antes no era así. Entonces, fíjense que, eso sí, la ley prevé, y recuerden esto que les voy a decir, este tipo de sociedades únicamente de forma unilateral, la SAU, pueden constituirse con el tipo previsto en la ley como sociedad anónima, ¿correcto? Supónganse que fuera una sociedad colectiva, una sociedad de personas, de varias personas, en las cuales queda una sola persona. O deciden en un plazo no mayor de 3 meses incorporar 2 socios más o un socio más, o en su caso, sufren un estadio de transformación y se transforman en una SAU, ¿no? Entonces, este elemento es muy importante, porque es una novedad dentro de lo que es la ley de sociedades, que habilita a que una persona, por un acto voluntario, pueda formar una sociedad, eso sí, recuerden, como sociedad anónima. Bien. Sigue el artículo diciendo en forma organizada. ¿Por qué en forma organizada? Porque toda sociedad requiere de un funcionamiento, de una organización. ¿Y qué es la organización? Que lo vamos a ver en profundidad, como les dije más adelante. La organización de la sociedad son los distintos órganos que llevan adelante el funcionamiento de la misma, es decir, podemos definirlos y son el órgano de control o de gobierno, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. En el caso del órgano de control de gobierno es la Asamblea de Accionistas. En el caso del órgano de administración son los directores, que son quienes administran, los administradores, ¿verdad? Y en el caso del órgano de fiscalización, que es de obligatoriedad para aquellas sociedades que se encuentran previstas en el artículo 299, ¿verdad? Aquellas que cotizan en bolsa, son de obligación el órgano de fiscalización. Está compuesto por la sindicatura, o en su caso, el Consejo de Vigilancia, o ambas a la vez, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando el artículo nos define la forma organizada, se refiere específicamente al funcionamiento de organización, de control, de administración y de fiscalización que debe tener toda sociedad, ¿correcto? Bien. Sigue el artículo diciendo, conforme los tipos previstos en la ley. Claro, porque ustedes sabrán que hay determinadas institutos, formas de constituir una sociedad. Hay sociedades, se definen las sociedades comerciales a grandes rasgos en sociedades de personas y sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas tenemos las encomatitas por acciones, tenemos las sociedades colectivas, son sociedades de partes de interés, donde el socio tiene un carácter y un protagonismo muy importante dentro de la sociedad. El otro tipo de sociedades, que son las de capital, podemos decir que son, a grandes rasgos, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Dónde? ¿Qué es lo que las diferencia? La responsabilidad, específicamente. Las sociedades de personas tienen una responsabilidad ilimitada y solidaria. Las sociedades de capital, tanto SRL como sociedad anónima, tienen, fíjense, una responsabilidad limitada. Ahora bien, lo que también no deben soslayar es el aspecto de la diferenciación en lo que hace, hablando de responsabilidad específicamente, ¿no? En lo que hace al patrimonio de la sociedad
y de los socios que la componen, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar lo que el otro día les he mandado justamente el tema de inoponibilidad a la persona jurídica, cuando se crea la sociedad con una pantalla para otros fines, que no sean los fines y el objeto que inicialmente, en origen, esa sociedad decidió llevar adelante. ¿Se acuerdan que tienen un video subido? Entiendo que la semana pasada se subió. Así que ahí lo importante también es ver la diferenciación de la personalidad, de la sociedad y del socio, ¿no? Bien. Y en los tipos de sociedad, tener en cuenta, por sobre todas las cosas, las características de cada una de ellas en cuanto a la responsabilidad y que es tan importante, ¿verdad? Y diferenciada de cada una de ellas. Bien, sigue el artículo diciendo que se comprometen a hacer los aportes. Se obligan, se comprometen a hacer los aportes. ¿Qué es esto? Los aportes, fíjense que pueden ser en dinero en efectivo o pueden ser en aportes de bienes en especie. Ahora, en el caso que sean aportes que se generen en especie, en bienes determinados, aportar máquinas, por ejemplo, debe ser al momento de integrarse el capital en su totalidad. En el caso en que los aportes sean en efectivo, tendrán que aportar al inicio el 25% y el 75% en un plazo no mayor de 2 años, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué les quería decir con el tema de los aportes? Lo que tienen también, porque es decir, narrándoselos así o analizándolo así a partir del artículo, entiendan que cuando se constituye una sociedad, en el momento en que se constituye la sociedad, es el momento, yo siempre lo llamo el momento cero, ¿no? Como decimos en microeconomía, M0, el momento cero, en donde se suscribe el capital. Pero luego, donde los socios, diríamos, se comprometen a hacer el aporte. Y después está el momento, el M1, que es el momento en donde los socios integran ese capital, ¿verdad? Que es muy importante. Son dos momentos distintos, el momento en que se constituye la sociedad y el momento en donde los socios aportan el capital. Es decir, constitución e integración, son dos momentos distintos. Entonces, el artículo sigue en su totalidad, finaliza diciendo participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Claro, bueno, una o más personas se comprometen en forma organizada conforme los tipos previstos en la ley para la producción e intercambio de bienes y servicios con el fin de gozar de los beneficios y soportar las pérdidas. Claro, porque generalmente en el estatuto está determinado cómo se van a repartir en el caso que haya beneficios y en el caso que haya pérdidas. Si no dice nada, tendrá que ver con la proporción en los aportes de capital que hizo cada socio, y entonces, supónganse, de esa forma se van a generar los beneficios conforme lo aportado, o en su caso, soportar las pérdidas conforme lo aportado por cada uno. Bien, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para, diríamos, constituir la sociedad es la capacidad. La capacidad en lo que hace la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, por otro lado. La capacidad de derecho a adquirir obligaciones y hacerse, es decir, hacerse cargo de las obligaciones como adquirir los derechos y obligaciones que implica, ¿verdad? Y por otro lado, la del ejercicio, que es la capacidad que tiene una persona de ejercer por sí mismo esos derechos. Ahora bien,
hablamos de capacidad, pero también tiene que tener el consentimiento de ambas partes, ¿verdad? O en el caso que sean, el consentimiento, en el caso que sean dos personas, tienen que consentir el armado, la constitución de la sociedad. Y este consentimiento no debe tener determinados vicios, ¿no? Vicios en particular, en este caso vamos a ver, que es el error. Podría ser que en el contrato social se pusiera una fecha que no fuera la fecha acordada, que hubiera dolo, es decir, el dolo es un daño hecho con total intención, ¿correcto? A diferencia de la culpa, que no es con intención, y no es recíproco. ¿Por qué? No es recíproco porque es una de las partes que daña a la otra, ¿no? Otro de los vicios es la violencia. Fíjense que nadie puede obligar a otro a firmar un contrato de una sociedad bajo la coacción, en forma coercitiva. La lesión es otro de los vicios, para generar una ventaja patrimonial de una de las partes por sobre la otra. La simulación, que sería la posibilidad de encubrir un carácter determinado jurídico, ¿no? bajo un efecto de simulación. El fraude, que es la insolvencia del deudor, exactamente. Y otro de las características es el objeto en la sociedad, que debe ser lícito, no prohibido. Léase lícito, no ilícito o prohibido, y concreto y determinado. Bien. También no debemos dejar de lado la idea que la sociedad en sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nosotros en la primera clase estuvimos viendo persona y hablamos de los atributos de la persona, y también hablamos de los atributos de la persona jurídica, ¿verdad? Y en este caso también la sociedad tiene atributos. Tiene una denominación, un nombre, ¿verdad? Toda sociedad tiene un nombre, puede ser una denominación o puede ser la razón social. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Fíjense lo difícil que es esto de dar la clase de esta forma, ¿no? Porque todo esto que estamos analizando, que estamos estudiando, es muy positivo. Preguntárselo a ustedes, fíjense que yo se los pregunto y bueno, y en vivo, presencialmente, para que entre todos podamos discernir y llegar a conclusiones al respecto, ¿no? Bueno, pero tenemos que seguir así. Bien, ¿qué diferencia dijimos hay entre la denominación o la razón social? La denominación generalmente es un nombre de fantasía que debe tener la sigla, la abreviatura del tipo de sociedad que vamos a llevar adelante. La razón social en general son los nombres del socio o de los socios acompañados, siempre con la abreviatura, si es una sociedad anónima, si es una SRL, en fin. También es importante, que lo vamos a ver más adelante, pero que lo vayan ya teniendo en consideración, el caso de una sociedad que esté en vías esté en disolución y que esté en vías de liquidación, porque la parte previa a la liquidación es la disolución. En este caso, la sociedad llevará la denominación nombre de fantasía o, en su caso, como dijimos, razón social, con el nombre de los socios, ambas con la abreviatura, pero entre paréntesis, en liquidación, ¿correcto? Para que sepan los terceros que quieran un intercambio comercial con este tipo de sociedades, que está en un periodo de liquidación. Bien.
Otro de los atributos que vamos a nombrar es el domicilio. El domicilio, decimos que tiene la parte que es la jurisdicción, el domicilio con la jurisdicción, le hace, supónganse, una sociedad que esté funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a su sede social, que es donde va a estar la administración y todo, va a funcionar la sociedad específicamente, y va a estar inscripta en la Inspección General de Justicia, ¿no? Que es uno de los requisitos que tiene que tener también. Bien. Otro de los atributos que vamos a mencionar es la duración de la sociedad, que a veces figura en el estatuto, y generalmente figura, pero si así no fuera, en el momento, supónganse que en el estatuto dijera que la sociedad va a funcionar hasta tal año, supónganse 2023, ¿bien? Bueno, y que los socios decidan seguir. Entonces, previo a eso, deben pedir una prórroga a Inspección General de Justicia para seguir adelante con el funcionamiento de la sociedad. Lo vamos a ver también más adelante en profundidad. Bueno, y otro de los atributos que tiene es el patrimonio, porque obviamente sin patrimonio no hay sociedad posible, ¿correcto? Entonces, el patrimonio, en realidad, decimos que al comienzo se traduce como el capital, que es el aporte de los socios, lo que los socios deciden integrar a la sociedad. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije? El momento de la Constitución es la promesa del aporte, y el momento en que lo hacen efectivo es el momento de la integración del aporte. Un socio, fíjense, que no cumple en el plazo previsto por la ley con el aporte, puede ser excluido, ¿verdad? Fíjense la importancia que tiene. Bueno, pero hay que diferenciar, insisto, lo que es el capital del aporte. Al inicio es el capital, pero con el giro de la empresa en marcha, de la sociedad en marcha, y el desarrollo económico financiero, el patrimonio va a ser todo lo que represente el sistema de actividad económica, ¿verdad?, de la sociedad. El capital, por eso decimos que es estático, es lo que se aportó y se integró en su momento, y el patrimonio es lo que va a devenir, como nosotros estudiamos en la facultad, que es el patrimonio, es la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que tengo y lo que debo. Entonces, con el movimiento que va a tener la sociedad, si es un movimiento promisorio que diera mucha ganancia, o en su caso, que tuviera muchos quebrantos, bueno, ese será el patrimonio, que va a ser no estático como el capital, sino que es dinámico, absolutamente dinámico. Esa es la característica que tiene. Lo vamos a ver cuando veamos bien la unidad de capital. Bien. Y, discúlpame. Sí. Te quedan 6 minutos. 6 minutos. ¿Podemos volver a entrar? Porque... Sí. En bueno, cuanto se corte, volvemos a entrar. Por favor, sí, porque me queda todo el tema del cronograma. Fíjate que no me di cuenta, bueno. Bueno, después están los elementos específicos. Los elementos específicos que están contemplados en el artículo, por favor, léanlo, 11 de la Ley General de Sociedades. Habla que tienen que inscribirse con el nombre de cada uno de los socios, la razón social de la sociedad, el objeto a que se va a dedicar la razón en la sociedad, el capital social, el tiempo de duración, cómo va a ser la organización. Bueno, eso lo tienen todo en el artículo 11. Por si llego, para no volver a ver si llego con no voy a llegar con el cronograma. Bueno, volvemos a entrar entonces. Les cuento que también hay otro tipo de sociedades que son, no se las di, ¿no? Las asociaciones civiles, que son sin fines de lucro, tienen que llevar contabilidad obligatoriamente, tienen que tener
como prioridad el bien común, los administran los miembros de la comisión directiva de la asociación civil, son clubes deportivos, asociaciones mutuales, todo ese tipo de instituciones, y también están las fundaciones, donde a los socios se los llaman socios fundadores. Ambas, tanto asociaciones como fundadores, tienen que tener autorización del Estado. Las fundaciones no tienen la obligación de presentar libros contables y tienen que ser constituidas y fundadas para el bien común. Bueno, vamos a empezar con el cronograma. Si se corta, volvemos a entrar. Y voy a tomar lista también. Así que bueno, les cuento un poco. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? 17 de septiembre. Estamos con la unidad quinta, Naturaleza y Elementos. La próxima clase va a ser el 24 de septiembre. Les digo porque el 21 es el día de la primavera, y bueno, espero que por vía virtual o como sea, les pido, por vía virtual les pido que festejen con sus amigos, por favor, que no salgan a buscar problemas, porque esto lo tenemos que solucionar entre todos, chicos. Bien, el 21 es el día de la primavera, la próxima clase va a ser el 24 de septiembre. Y el 28 de septiembre, para aquellos de religión judía, es el Yom Kippur. Entonces yo no voy a dar clase, así que también el 21 y el 28 son feriados para este curso. Luego vamos a seguir el 1 de octubre, vamos a tocar Capital, y el 5 de octubre vamos a hablar de organización societaria. El 8 de octubre vamos a hablar de documentación y registración, y ahí vamos a cerrar la primera etapa, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cerrar? Porque el parcial es el jueves 15 de octubre. Bien, el parcial es el 15 de octubre, vamos a seguir el 19 de octubre con vicisitudes y organización, el 22 de octubre con vinculaciones societarias, y ese día les voy a dar las notas, Dios mediante, para llegar al recuperatorio del primer parcial el 26 de octubre. Vamos a seguir con sociedades de personas y SRL el 29 de octubre, sociedades anónimas el 5 de noviembre, esto estimativamente, les comento, no lo tomen como algo rígido, puede llegar a modificarse. Órganos sociales el 9 de noviembre, directorio de asamblea 12 de noviembre, y sociedades en comandita 16 de noviembre, para tomar el segundo parcial el 19 de noviembre, jueves 19 de noviembre, notas el 26, el jueves 26 de noviembre, recuperatorio el 3 de diciembre, y notas finales el 10 del 12. ¿Cómo van a ser los parciales? Los parciales van a ser tomados de forma, vamos a crear un correo, en principio, salvo que después decidamos otra cosa con Gabriela, vamos a crear un correo electrónico, ustedes van a tener un horario que no se pueden extralimitar. El que entrega y sube el parcial después del horario fijado no será corregido, ¿correcto? Bien, y bueno, subirán al correo el parcial, se evaluará, y así vamos a desarrollar los parciales este cuatrimestre. Bueno, empiezo a tomar Cruz Jorge, asistencia. Cruz Jorge. Presente, profe. Presente, bien. Capelletti Gisela. Prendan los micrófonos, chicos. Capelletti no está. Are María. Cardoso Jorge. ¿No está Cardoso? Profe, Neira Yamila. se le está a punto de cortar el Zoom. Bueno, volvemos entonces, así toman